Extra urgente. ¿No me dejan hablar? El patriota reacciona cuando Jack Smith pide una orden de silencio en su contra. El patriota habla sobre los precios de las viviendas. Dice que los tipos de interés son demasiado altos. Ex fiscal de la Reserva Federal dice: desafío al sesgo en el caso del patriota en D.C. El luchador Giuliani quiere ser el abogado principal de la Cámara de Representantes en el juicio político a Joe. Déjeme interrogarlos, dice. Extra está sucediendo ahora. Jack Smith busca una orden de silencio estricta sobre el patriota. Quiere limitar las declaraciones públicas que puede hacer el patriota. El fiscal especial Jack Smith acusó al patriota de participar en una campaña de desinformación pública sobre los comicios presidenciales del 2020 y busca una restricción estrecha y bien definida sobre lo que puede decir. El señor Smith está pidiendo a la jueza Tanya Chutkan que emita una orden estrictamente adaptada para limitar las declaraciones públicas que el patriota puede hacer y que revise cualquier encuesta previa al juicio, sondeos, grupos focales u otros estudios similares realizados por cualquiera de las partes. Smith está procesando un caso contra el patriota por impugnar los comicios presidenciales en 2020, argumentando que fue demasiado lejos y defraudó a los ciudadanos en su intento de retrasar la certificación del voto electoral. El patriota fue acusado de 4 cargos de conspi y se declaró inocente. La jueza Chutkan, que preside el caso, es conocida por sus duras sentencias en otros casos relacionados con el 6 de enero del 2021. El patriota ha pedido que ella se abstenga, mientras que Smith ha argumentado que no hay base válida para que ella se retire del caso. El patriota reaccionó a la noticia criticando a Joe y Jack Smith. El patriota dijo entonces: estoy haciendo campaña para presidente contra una persona incompetente que ha convertido en una herramienta al Departamento de Justicia y al organismo F para seguir a su oponente político. ¿No dicen la verdad? ¿Demandan? ¿Comunican? ¿Y no me permiten hablar? El fiscal de Joe, Jack Smith, ha pedido a la Corte que limite al 45º presidente y principal candidato republicano por más de 50 puntos y superando a los demócratas. Estas son las declaraciones públicas del patriota. Entonces, estoy haciendo campaña para presidente contra una persona incompetente que ha llenado de herramientas al Departamento de Justicia y al organismo F para seguir a su oponente político. ¿Y no puedo comentar? ¿Comunican? ¿No dicen la verdad? ¿Y demandan? ¿Y no me permiten hablar? ¿De qué otra manera podría explicar que Jack Smith no está bien y que Joe es incompetente? De otro lado, durante una entrevista en un medio, el patriota afirmó que las tasas de interés eran demasiado altas. En este momento, las tasas de interés son muy altas, dijo el patriota, según un medio. Son demasiado altos. La gente no puede comprar casas, no pueden hacer nada. En julio, la Reserva Federal subió las tasas de interés, marcando su 11ª subida de tipos desde marzo del 2022. En 2018, el patriota nominó a Jerome Powell para presidente de la Reserva Federal, pero luego se opuso a su reelección. En noviembre del 2021, Joe volvió a nominar a Powell para otro mandato de 4 años. Bueno, ustedes saben que lo presioné mucho, dijo el patriota sobre Powell. Fue presión externa, porque nadie sabe si realmente se puede hacer eso o no, pero yo lo hice.
porque pensé que sus tasas de interés eran demasiado altas y finalmente las bajó. Según el índice de precios al consumo, los precios al consumo aumentaron un 0.6% el mes pasado y un 3.7% en los últimos 12 meses. Los expertos esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios. De otro lado, según el ex fiscal federal, Jen Rusi, la perspectiva de que los fiscales federales obtengan un jurado imparcial para el presidente patriota en Washington, D.C., parece poco probable. Será imposible o muy difícil conseguir un jurado justo e imparcial, dijo Rusi durante una entrevista en un medio. Rusi destacó la preocupación de que las acciones del patriota sobre sus procedimientos legales podrían influir en el juicio. Estas acciones sobre su caso y sus críticas a posibles testigos, el fiscal especial Jack Smith pidió una orden de silencio limitada contra el patriota en respuesta a estas preocupaciones, informó un medio. Rusi expresó su creencia de que el patriota podría intentar intencionalmente sesgar el jurado, afirmando que el patriota podría estar motivado por el deseo de socavar la imparcialidad de los posibles jurados. Creo que el patriota quiere instar a este jurado de la peor manera, porque sabe que las pruebas en su contra son muy sólidas y la única manera de ganar es crear un grupo de jurados que esté tan contaminado, dijo según un medio. En respuesta a la solicitud de Smith, el patriota afirmó que el fiscal estaba intentando infringir su libertad de expresión. Él quiere quitarme el derecho a hablar libremente, dijo el patriota. Sin embargo, los fiscales argumentan que el tribunal debería restringir el discurso del patriota sobre dicho caso, en particular, las discusiones sobre testimonios o testigos. Rusi predijo la posible implementación de una orden de silencio y sugirió que si el patriota viola persistentemente dicha orden, podría enfrentar la posibilidad de encarcelamiento. Si infringe las reglas 2 o 3 veces, hay que hacer algo al respecto. Y el encarcelamiento posiblemente sería un remedio. Tendría que serlo. Según un medio, el patriota ha presentado argumentos similares sobre la posibilidad de un juicio injusto en la capital del país. El caso de Smith contra el patriota se centra en acusaciones de que el patriota jugó un papel en la orquestación de un plan para anular los resultados de los comicios en 2020. El patriota ha sido acusado de varios delitos, entre ellos conspiración para defender a Estados Unidos, obstrucción y varios cargos menores. De otro lado, el hombre que procesó a los jefes de las 5 familias que controlaban las operaciones de hechos organizados más poderosos de New York ahora quiere enfrentarse a un nuevo objetivo, Joe. El ex alcalde de la ciudad de New York, fiscal estadounidense y asesor presidencial Rudy Giuliani, dijo a Steve Bannon en su podcast que estaba dispuesto a interrogar a los testigos en la investigación de juicio político de la Cámara sobre las acusaciones de hechos negativos de la familia de Joe. Giuliani, cuya licencia de abogado de New York fue suspendida por declaraciones que hizo sobre los comicios en 2020 y cuya licencia para ejercer en D.C. está en riesgo de revocación permanente, estaba respondiendo a la pregunta de Bannon sobre si estaría dispuesto a ayudar en la investigación de la Cámara. Está preparado para ser asesor del presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer, o parece que el Poder Judicial se encargará de esto. Entonces, ¿el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, sería un asesor?, preguntó Bannon. Estoy preparado para ser el asesor, respondió primero Giuliani, pero luego fue mucho más allá. Estoy preparado para hacer el interrogatorio, si tienen las agallas para ello, dijo. Quiero decir, son tipos maravillosos, dijo aparentemente, refiriéndose a los representantes de la Cámara de Representantes, Comer y Jordan. Pero quiero decir,
Esta era mi profesión, no la de ellos. Sé cómo preguntar mucho mejor que ellos. Coomer es un hombre de negocios con una licencia en agricultura, mientras que Jordan tiene una licenciatura en Derecho, pero nunca se presentó a la abogacía. También le enviaré algunos artículos en los que derribé a un congresista en el estado de los testigos y le hice confesar, le prometió Giuliani a Bannon. Esto es lo que mejor hago. Practiqué durante mucho tiempo, pero lo hago mejor. Este es, sin exagerar, un caso de 40 o 50 testigos, dijo. Este caso se pudo probar sin testigos, solo con el disco duro y la electrónica. Podrías hacerlo con videos, podrías hacerlo con textos, podrías hacerlo con correos electrónicos. Es un caso multimedia que podría ganar un fiscal moderadamente talentoso, afirmó. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció la apertura formal de una investigación de juicio político contra Joe. En una publicación en redes sociales, publicada en la red del Pajarito, McCarthy escribió que los investigadores de la Cámara han encontrado una cultura de hechos negativos que rodea a Joe y su familia por los negocios de Hunter. Estoy ordenando a nuestros comités de la Cámara que abran una investigación formal de juicio político contra Joe, escribió McCarthy. Durante los últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta de Joe, una cultura negativa. Se esperaba ampliamente que la medida ocurriera el día jueves. El martes, un sitio de noticias en línea con sede en Washington, informó que McCarthy planeaba decirles a los miembros republicanos de la Cámara de Representantes durante una reunión a puertas cerradas que una investigación formal de juicio político es el siguiente paso lógico de las investigaciones existentes a nivel de comité sobre el caso Joe y su hijo Hunter. El informe decía que se esperaba que McCarthy, quien está bajo presión de los conservadores republicanos, dijera a los miembros republicanos que se ha encontrado suficiente información para crear un proceso formal que luego tendría el poder de citar registros bancarios de miembros de la familia de Joe y obtener otros documentos.